Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Ángela por esta invitación y reconozco el esfuerzo que hace todo el equipo del liceo para fomentar estas reuniones de padres donde podemos tomar conciencia y sobre todo aprender y cultivar la salud de nuestros hijos. Para aquellos que no me conocen, soy la doctora Michelle Yer, me formé en México, estudié medicina. Y ahí durante mi formación tuve la oportunidad maravillosa de vincularme con la investigación médica en el área de neurociencias y reumatología. Para mí esto revolucionó mi manera de ver la vida y sobre todo de ver la medicina. Luego continué mi formación en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello y al convertirme en mamá, la verdad es que dentro de mi búsqueda de bienestar propio y sobre todo familiar, empecé a buscar y estudiar la medicina desde otra perspectiva. Y es ahí donde encontré un enfoque diferente y es el enfoque de cambio de hábitos y renovarnos con hábitos saludables. Y actualmente, bueno, pues ejerzo la medicina del estilo de vida. Quiero comenzar con esta frase de Mahatma Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y yo le agregaría el día de hoy, sé el cambio que quieres ver en tus hijos. Quiero comenzar con un video motivador para que esta charla sea súper motivadora. Tener los atributos que permiten que la persona pueda hacer lo que para ella resulte importante, sea cual fuere la actividad a la cual decida ocuparse, bien sea a nivel familiar, incluso a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Entonces, la razón por la que este tema cada día cobra mayor interés es porque tenemos una población adulta mayor que cada vez es mayor, no solamente en años, sino en la cantidad de personas que están ocupando este estrato de la sociedad. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. ¿Qué les pareció el anuncio de Canadá promoviendo pues el movimiento y la importancia del ejercicio que sí repercute en nuestra calidad de vida? ¿Cómo queremos llegar a ser de grandes? Tener un movimiento o quizá ser tan inmóviles, incapaces de poder ejercer el bienestar. La medicina del estilo de vida se fomenta sobre todo en 5 pilares para tener una construcción de una vida saludable.
Tenemos la poderosa alimentación, el movimiento, que hoy vamos a hablar de él, el sueño, este proceso de regeneración celular tan importante, medidas antiestrés como la correcta postura, la meditación y la respiración, y aquí entran los agentes antitóxicos, que incluye tanto medidas ambientales como relaciones interpersonales y también pueden incluir adicciones. Hoy, como les comento, vamos a hablar de movimiento. Ya decía el director Joseph que vamos a hacer un ciclo de conferencias y se va a abordar cada uno de estos pilares. Me gustaría compartirles los objetivos de esta charla. Uno de ellos, el primero, es reconocer en dónde estamos situados, la situación actual de salud, las consecuencias del sedentarismo, las ventajas y virtudes que tiene la actividad física. Vamos a plantear estrategias y sobre todo lo que yo quiero llegar es sensibilizarlos, que reconozcan que la actividad física es una necesidad y la tenemos que hacer todos los días y sobre todo incrementarla en nuestros hijos. La obesidad, esta otra pandemia. La obesidad es importantísima porque históricamente comenzó en los años 60, 70 aproximadamente y se ha visto un incremento desbordante. Y lo más impactante es que la obesidad ha llegado y tocado a nuestros hijos. La OMS se ha planteado desde hace años nuevas estrategias porque estamos incrementando la obesidad de una manera alarmante. En el año del 2007 se hizo una conferencia por la región europea y se llegó a la conclusión de este proyecto que se llama COSI, que realmente es por sus siglas en inglés. En el primer año, que fue en el 2007, se intervinieron solamente 13 países, pero luego a lo largo de los años hemos tenido varias rondas y hasta la quinta donde ya la intervención de países aumentó y tuvo un reconocimiento de hasta 33 países que participaron, con un alcance de haber estudiado a casi 411,000 niños europeos. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que 29% tenían sobrepeso y obesidad. Estamos hablando del 2018 y 2020, datos sin la pandemia. Y también la mayoría de los estudios españoles se basan en un estudio que se llama Ladino, que hasta la fecha abarcan datos del 2019. O sea que los datos de la pandemia aún no se han reflejado. Esto es lo más peligroso e insisto, de manera alarmante. Vean en esta gráfica los países que más han sido afectados por el sobrepeso y obesidad. Es Chipre el número 1. Tiene un sobrepeso de 43% y una obesidad del 19%. Luego continúa Grecia y desafortunadamente España está compitiendo contra Italia por el tercer lugar. En cuanto a los datos de este estudio en España, ¿qué obtuvimos? El 38-39% de los niños tienen sobrepeso, el 39% es para niñas. En cambio, para la obesidad, el 18% de nuestros niños tienen obesidad contra el 14%. 13% de los niños españoles solo consumen verduras una vez al día, contra el 34% del resto de Europa. 37% consumen una vez al día frutas en comparación al 43%. Pero tenemos algunos resultados alentadores para España, como lo podemos observar, sobre todo en el área del refresco. Vean, es impactante, a mí me sorprendió mucho. El 22% de los niños europeos consumen refresco diario. Y Chipre, de hecho, ¿se acuerdan que fue el país con mayor obesidad? Pues el 40% de sus niños consumen refresco diario. Increíble. Pero España, afortunadamente, solo obtuvimos el 2%. También en el uso de pantallas estamos bastante mejor que el resto, contra un 27% en comparación a un 43%. Aquí les muestro los datos que saqué de un libro muy interesante que se llama La obesidad en España y sus consecuencias.
fue publicado en el año 2019. Y vean cómo España ocupó el cuarto lugar en la prevalencia de sobrepeso en un estudio también realizado para la Unión Europea del 2016. Tiene el 38% contra el 32% dependiendo de la edad de los niños. Aquí observamos también la obesidad. España ocupó el noveno lugar con el 15% de niños con sobrepeso a la edad de 5 a 9 años y de 10 a 19 años el 9% tiene sobrepeso. Aquí Francia ocupó el 20 lugar. En este libro también mostraron datos muy interesantes hablando de comunidades autónomas. Y miren, Baleares en el año 2011 el 27% tenía sobrepeso. Estudiaron a los niños de edad de 2 a 17 años. De hecho, Baleares fue la comunidad autónoma con más alto porcentaje de sobrepeso. Luego le siguió el País Vasco con el 26%. Quise poner en esta tabla, porque obviamente hablaban de todas las comunidades autónomas, las primeras tres donde hubo un incremento exorbitante. Vean Ceuta. Ceuta tenía el 8% de prevalencia con sobrepeso y aumentó hasta un 20%. Casi dobló el sobrepeso en sus niños. Luego le siguió Cantabria y Murcia. ¿Qué pasó en Baleares en el año 2017? Pues disminuyó del 27 al 23%, disminuyó la prevalencia de sobrepeso, y también en el País Vasco, que de hecho fue muy importante, del 26 pasó al 14%. En el libro no especificaba realmente cuál fue la causa, el por qué había este incremento y también esta disminución. Sin embargo, ya al final comentaban de programas de prevención de salud y hacían hincapié mucho en este programa, sobre todo en Baleares, que se llama EALBAC, no sé si alguno lo conozca. Son programas que incrementan y fomentan los hábitos saludables. Me gustaría creer que esta disminución fue por esta implementación de programas, pero a ciencia cierta no se sabe. Este es de obesidad. Baleares aquí se mantuvo prácticamente y de hecho aumentó ligeramente al 10%. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que nuestros niños sean obesos? Hay innumerables consecuencias, pero dentro de las que más se destacan son las neurológicas con las psicosociales. Vamos a tener que los niños son más ansiosos, sufren más depresión, tienen tendencia a tener trastornos alimenticios. En cuanto a los cardíacos, aumento de la hipertensión, dislipidemia, coagulopatías y sobre todo hablamos de un síndrome, el síndrome de inflamación crónica, que no sé si ya han estado escuchando, pero este síndrome estoy segura que a lo largo de los años va a estar sonando más a nuestras cabezas. En cuanto a las endocrinas, pues niños que tienen diabetes tipo 2, pubertad precoz, síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es de las primeras causas de infertilidad femenina y es por el sobrepeso. De neurológicas y psicosociales, apnea del sueño, asma, intolerancia al ejercicio. Entonces estos niños se convierten en un ciclo vicioso porque tienen tanta intolerancia a la actividad física y por tanto aumentan más de peso. Ahora sí vamos a hablar de nuestro mayor enemigo, el sedentarismo. Que ha llegado a nuestras vidas muy probablemente por nuestro cambio de estilo de vida. ¿Qué ha pasado? Pues nuestros trabajos se han convertido en algo más estáticos. Es cierto que las redes sociales vinieron a revolucionarnos todos. Los padres y los hijos estamos enganchados ya a los likes. Y sobre todo aquí hablamos de un desequilibrio entre el consumo de calorías, que prácticamente es comer en exceso, contra las calorías gastadas, es decir, nos movemos todo el tiempo de una manera insuficiente. Y les presento aquí, para mí, a un grande fomentador y precursor de la actividad física. Es el doctor François Carnet. Es un médico francés, cardiólogo, que se especializa en la medicina del deporte y también en la actividad física adaptada.
Él estudia en la él trabaja en el hospital universitario de Rennes y dice que el sedentarismo es como un asesino silencioso, inclusive más peligroso que el tabaco porque llega a matar y a producir más enfermedades que los consumidores del tabaco. Él ha hecho muchas investigaciones, en escolares. ¿Qué ha descubierto? Sobre todo, el descubrimiento es que nuestros hijos tienen una disminución en la aptitud muscular, es decir, que han perdido la destreza, no saben saltar una cuerda, ya no aguantan hacer el ejercicio como antes. Y eso no hay que tomarlo como un no riesgo. Para la OMS, ella ha fabricado, al ver este aumento de obesidad y tantas enfermedades, recomendaciones de actividad física. Podemos definir actividad física como cualquier movimiento que está producido por los músculos, por los huesos y nos va a dar un gasto de energía. Fíjense el resultado alarmante. El 81% de nuestros adolescentes actualmente no cumplen estas recomendaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Las resumí en este esquema. Me voy a enfocar en la edad de 3 y 4 años y de 5 años y adolescencia. Recomiendan 3 horas de actividad moderada, generalmente en niños de 3 a 4 años, pero mínimo ya de 1 hora de actividad moderada a intensa. Ustedes no sé si tienen alguna idea de cuál es el tipo de actividad moderada. Pues el tipo de actividad moderada generalmente es actividad aeróbica. Es el caminar a un paso veloz, el hecho de nadar, montar bicicleta pero sin cuestas, también el uso del patinete, obviamente sin motor. Tenemos deportes como el béisbol, de lanzar y atrapar pelotas. Esa nos va a dar una actividad moderada, pero sobre todo el caminar, hacer caminatas y nadar pueden ser unas buenas opciones. En cuanto a la actividad intensa, se resumen todo el resto de deportes: fútbol, taekwondo, judo, ya incluye aquí montar en bicicleta pero subir cuestas. Y para los adolescentes se requiere, o lo que recomienda la OMS, es 1 hora de actividad moderada a intensa y actividad aeróbica intensa por lo menos 3 días a la semana. Yo creo que la mayoría de los padres cumplimos con esa regla, ¿no? Mis hijos tienen muchos extraescolares, mis hijos van a la piscina, hacen fútbol, están en judo y la mayoría se siente tranquilo. Pero hay un término que se denomina el deportista sedentario, es decir, que hace 1 hora de deporte toda la semana, pero su vida es sedentaria. Estamos acostumbrados a estar sentados, los niños a estar en pantallas, a estar enganchados en las redes sociales. Entonces aquí, cuidado, sí es importante que nuestros hijos hagan y cumplan esa hora de deporte, pero lo más importante es que se mantengan activos a lo largo del día. Bueno, los beneficios innumerables de hacer actividad física. En los niños, aquí resumí lo que están más demostrados, es aumentar la concentración, la memoria, son niños más confiados, más sociables, más positivos, aumenta la masa muscular, fortalece los músculos, disminuye ansiedad, depresión, ayuda al sistema circulatorio. En cuanto a la salud metabólica, reduce el riesgo de diabetes tipo 2, regula el peso y sobre todo son niños que casi no se enferman porque estimula el sistema inmune. Y lo más maravilloso es qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros hacemos ejercicio. Para mí es una de las maravillosas experiencias a nivel celular porque existe una explosión de neurotransmisores. Aquí puse los más importantes. Uno de ellos es la dopamina, que muy probablemente algunos ya han escuchado hablar de la dopamina. La dopamina es esta hormona del placer y generalmente se asocia, por ejemplo, cuando comemos algo súper rico, pues liberamos dopamina. Durante el sexo se libera dopamina. En muchos estados de relajación, por ejemplo, la meditación,
también se libera dopamina, y en el ejercicio liberamos dopamina. La dopamina no nada más regula este estado de placer, sino que también incrementa el aprendizaje, la memoria y las tomas de decisiones de manera correcta. La serotonina, otra hormona súper importante. La serotonina es la hormona de la felicidad. Está súper asociada a regular tanto el apetito, el sueño, los estados de ánimo. Inclusive en personas con depresión, la serotonina está bastante relacionada. No sé si han escuchado que a la mayoría actualmente de los pacientes que tienen trastornos depresivos, el mayor medicamento que se está recetando es el ejercicio. Y nuestros hijos, y sobre todo los adolescentes actualmente, sufren un trastorno de depresión en aumento. No se sabe si es por el mismo sedentarismo, por las redes sociales, es un todo. Entonces, la pastillita de ejercicio es importante para ellos. Luego tenemos la acetilcolina, que esta es la hormona, sobre todo, que controla el deterioro cognitivo. Nos va a ayudar a estar mejor y a prevenir todo lo que es el Alzheimer, Parkinson, etc. Y las endorfinas, que a mí me encantan las endorfinas, me imagino que muchos han escuchado hablar de ellas. Las endorfinas son, yo creo que de las más estudiadas en cuanto a la relación con el ejercicio. Estas nos hacen que el ejercicio sea una necesidad porque nos da mucho bienestar a la hora de hacer ejercicio. De hecho, hay un síndrome que se conoce como euforia del corredor, y es por eso como que uno se vuelve adicto al ejercicio, porque liberamos tantas endorfinas que queremos hacer más. Y el BDNF, que no sé si lo han escuchado, que últimamente anda de moda, sobre todo en los suplementos, es el factor neurogénico derivado cerebral. Esto prácticamente es una proteína y por eso actualmente se está comercializando. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve sobre todo como regulador en la memoria, en aprendizaje, nos sirve para aprender más rápido y bien, y sobre todo influye en la neuroplasticidad, es decir, en la regeneración también neuronal. Pero fíjense que no necesitamos recurrir a ir a comprar este suplemento si hacemos ejercicio todos los días, porque los beneficios de que esta explosión de neurotransmisores se produzca es que tenemos que hacer ejercicio constante. Bueno, ¿dónde sucede toda esta explosión? Sucede en esta área que para mí es la estructura cerebral más interesante que podemos estudiar nosotros a nivel cerebral. El hipocampo, ahí está aproximadamente. El hipocampo es muy importante. Les voy a comentar a mi juicio por qué. Es de las áreas donde se produce la neurogénesis. La neurogénesis, esta es la nueva creación de neuronas, y en los adultos antes se creía que no se podía hacer, que solamente era en los niños. Pero ahora se ha descubierto, bueno, desde los años 1960 se hablaba de ello, ya había una hipótesis, pero hasta 1998 se dijo, sí, existe la neurogénesis, y solamente en 2 regiones del cerebro se lleva a cabo. Una de ellas es el hipocampo y otras son los ventrículos laterales. Además, ¿por qué es importante el hipocampo? Y sobre todo, su tamaño. El tamaño del hipocampo sí importa y se ha relacionado que las personas que hacen más ejercicio pues tienden a tener un volumen de hipocampo mucho mayor y se asocia con el afecto. La Universidad de Washington hizo un gran estudio donde estudiaba una población de 3 a 6 niños, de 3 a 6 años de edad los niños, y los siguió a lo largo de 4 años. Los comparaban con madres sobre todo, o el cuidador, que fueran afectuosos, que les dieran amor a los niños, contra padres que no lo eran. ¿Qué se demostró? Que el hipocampo aumentó hasta en un 10%. Entonces, fíjense, si damos amor a nuestros hijos y los obligamos o fomentamos el ejercicio, pues estamos brindando un súper regalo, estamos haciendo que el hipocampo de nuestros hijos crezca. ¿Qué pasa en el hipocampo también? Da el sentido de identidad, hace como nos hablemos a nosotros mismos, influye en la memoria, da los recuerdos. De hecho,
es el causante de que los bebés recuerden la voz de las madres cuando la escuchan por primera vez en el vientre. El aprendizaje regula el estado de ánimo y también control de estrés. Hay estudios donde se habla, y este me pareció muy importante, los efectos del ejercicio con la generación de emociones positivas en nuestros hijos. Este estudio es de autores chinos que se realizó en el 2022 y demostraba que los niños, ¿por qué generaban a la hora de hacer ejercicio emociones positivas? Uno de ellos era por la distracción. Se olvidaban un poco de todo lo negativo que había en su entorno y funcionaba. Otro es por la socialización. Se aumentan las relaciones interpersonales a la hora de hacer ejercicio y eso también genera emociones positivas. Otro es porque refuerza la confianza. Los niños se sienten más autónomos y más seguros a la hora de hacer actividad física. Y el cuarto, lo que ya hemos visto, los neurotransmisores. Entonces, lo que comprobaron en este estudio es que los niños que hacían actividad aeróbica por un mínimo de 30 a 60 minutos generaban muchísimas más emociones positivas. Y el grupo de edad que más obtuvo estas emociones fueron niños mayores de 12 años, muy probablemente porque ya tenían madurez emocional y sabían distinguirlas mucho mejor. Hablamos sobre todo de los beneficios que tiene la actividad física aeróbica en nuestros hijos, pero existen también beneficios cuando hacemos este tipo de entrenamiento. Hace años existía mucha controversia y la comunidad científica no llegaba a un acuerdo si realmente este tipo de entrenamiento deberían de hacerlo los niños y si había beneficios o no. Pues afortunadamente ya en los últimos años se ha descubierto que sí, y es el entrenamiento de resistencia. Les presento este artículo publicado en el 2020 por la American Academy of Pediatrics, donde habla de todos los beneficios que produce este tipo de entrenamiento. Se asocia generalmente al uso de pesas, pero la realidad es que no. Es una amplia gama de movimientos que simplemente es con control del peso. Entonces es ejercicio muy práctico y muy fácil de hacer. ¿Desde qué edad pueden nuestros hijos empezar a practicar? Desde la edad de 7 a 8 años, sesiones de 20 a 30 minutos y 2 a 3 veces a la semana en días no consecutivos. ¿Qué pasa si mi hijo de 5 o 6 años ya veo que tiene aptitud o tiene mayor resistencia? Lo podemos empezar a hacer, quizá obviamente con sesiones más reducidas en tiempo, estar mayormente vigilando. Les quise poner en este esquema un aproximado de ejercicios, pero es que son múltiples ejercicios que podemos hacer, desde sentadillas, lagartijas. Y creo que lo más maravilloso de hacerlo es que es muy fácil de hacer en familia, lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en el parque, al aire libre, en gimnasio, y puede hacerlo toda la familia. De hecho, este último me encanta, el de al final, se llama sentadilla isométrica. No sé si alguno lo ha escuchado. Y yo en conferencias médicas he escuchado que incluso lo llaman como un ejercicio de la longevidad. Hacer una sentadilla isométrica con mínimo de 2 minutos a 5 minutos aumenta la longevidad, así que yo la verdad es que lo practico. Luego tenemos aquí esta principal idea y que quiero y me doy por bien servida si se la llevan hoy a casa. El ejercicio no es un plus, el ejercicio no es bueno como muchos médicos lo han escuchado y lo han estado diciendo. El ejercicio es vital. Tenemos que hacer ejercicio y movernos todos los días. Se habla de que si una persona permanece con más de 8 horas sentada o sin movimiento, aumentan todos los riesgos de padecer este tipo de enfermedades y aumenta también, pues más bien disminuye su esperanza de vida. Pero se puede revertir al hacer ejercicio de 60 a 75 minutos. No sé si han escuchado o han hablado de esta leyenda de los 10,000 pasos. Bueno, esta leyenda de los 10,000 pasos, ¿tiene evidencia científica, sí o no? Pues la verdad es que no.
no tiene justificación científica. Empezó en el año 1965 en Japón por un eslogan, una promoción. La frase era Manpokei, que significa literal indicador de 10.000 pasos. En Japón fue todo un éxito y fue el boom, se propagó a nivel mundial y actualmente se continúa creyendo que haciendo 10.000 pasos vamos a estar más sanos. Pero afortunadamente existe una doctora, que es la doctora Tudor Locke. Ella ha estudiado bastante esto de los 10.000 pasos y se concluyó en el año 2011 que lo que necesitamos son 7.000 a 8.000 pasos diarios. Pero vean, nuestros niños a partir de 6 años y nuestros adolescentes necesitan 10.000 a 12.000 pasos. O sea que tenemos que caminar mucho con nuestros hijos. En cuanto a las estrategias, a ver, ¿cómo yo puedo aumentar mi actividad física todos los días? Si vivo en este alboroto de mundo que me tocó, que los niños se enferman, que el trabajo, que paso 8 horas sentadas, que no me puedo mover. ¿Cómo? Bueno, yo hoy les quiero promover la creación de hábitos. Para crear hábitos es muy difícil y podemos hacer otra charla porque es un tema que es para largo. Pero si se llevan 2 principios, hay 2 principios que funcionan bastante a la hora de crear un hábito nuevo. Uno de ellos es que la mayoría de las personas, cuando comenzamos a crear un hábito, nos enfocamos mucho en el resultado, nos obsesionamos con la meta y nos olvidamos del proceso. Entonces, saber que el proceso es lo más importante, y sí, la meta, el resultado también es importante, pero el proceso. Les pongo un ejemplo. Hoy aprendimos que pues caminar 7.000 pasos me va a dar una vida saludable. Yo desde mañana voy a caminar 7.000 pasos todos los días. Ese es mi objetivo. Y la primera semana, excelente, caminé 7.000 pasos. La segunda semana, ahí como que flojeé un poco. La tercera semana, entre el trabajo, los niños, la rutina, bla, 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 no se pudo. Y de los 7 días, solamente 3, y esto va empeorando. ¿Qué pasa? Se generan emociones negativas, empieza este sentimiento de frustración, de no puedo, soy incapaz, la vida, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Nos olvidamos del proceso, solamente nos concentramos en la meta de 7.000 pasos. Para yo caminar 7.000 pasos al día, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que levantar más temprano, tengo que ir andando a mi trabajo, tengo que organizar una caminata con mis hijos, hoy a la compra voy a ir andando. Entonces, a lo mejor esa semana que no pudiste concluir tus 7.000 pasos, sí te levantaste temprano, sí fuiste a la oficina andando, pero en lugar de 7.000 hiciste 5.000. A eso me refiero. De concentrarnos y festejar, sí, cada logro, intentarlo, pero no obsesionarnos con la meta, porque esto de cambiar hábitos es con mucha paciencia. No querramos cambiar el mal hábito que llevamos décadas haciendo y cambiarlo todo en un día. Y la segunda es el cambio de identidad, las creencias. Y este para mí, en lo personal, es lo que más me ha funcionado. Y lo pongo así. Yo me quiero, la mayoría que empieza a generar un hábito es, yo me quiero convertir en, yo quiero ser tal cosa. Por ejemplo, yo hoy, después de esta práctica, quiero ser un padre fitness, una mami fitness. Entonces, no es que yo quiera ser, sino el yo soy. Vosotros, el día de hoy, sois padres y madres fitness. Ahí cambia todo. Porque, ¿qué hace un papá fitness? Pues a la hora de ir a un restaurante, en lugar de pedir esa hamburguesa, pues piden ensalada. En lugar de utilizar el ascensor, va a subir las escaleras. O sea, yo ya como soy una madre fitness, o pongan el hábito que ustedes quieran tener, yo hago porque yo ya soy. Y pues sobre todo organizar nuestro tiempo.
Yo creo que sí vivimos en el día a día, en esta rutina, pero priorizar. Si organizamos bien nuestro día y nos enfocamos en lo que queramos realmente hacer, yo creo que sí se puede. De hecho, el cardiólogo que anteriormente hablaba de él, que es François Carré, él dice, mi día no tiene 24 horas, mi día tiene 23, porque mi hora de ejercicio es sagrada. Entonces también es priorizar nuestro tiempo y sobre todo priorizar el movimiento, olvidarnos de esta comodidad. En cuanto a más estrategias que les presento para movernos más, una es caminar más, y pongo ejemplos, aparcar lejos del colegio o de la oficina e irme andando un poquito. Olvidarnos, les digo, del ascensor. El ascensor, verlo como una necesidad. Las escaleras, tenemos que subir más escaleras, implementar el uso de la bicicleta. También a la hora de estar trabajando, pues hacer ese tipo de ejercicios, movernos, aunque sea 5 minutos o 10 minutos, cada 2-3 horas, el cuerpo fisiológicamente necesita movimiento, necesita este tipo de movimiento para darnos un subidón de energía a nivel cerebral, que es lo que generalmente más nosotros sentimos, pero el subidón es a nivel celular. Más senderismo. se confunde. Más senderismo. Y esto es muy importante, porque hacer ejercicio al aire libre potencia todos los efectos buenos que tiene el ejercicio. O sea, que caminemos al aire libre trae un beneficio mucho mayor. Y lo podemos hacer aquí, organizar grupos de padres y también olvidarnos del cochecito. Este cochecito, verlo como una comodidad, no una necesidad. Solamente en casos excepcionales, bueno, yo sé que estamos hablando un poco de milagros, pero si el cochecito a veces lo mal usamos. Si son niños que ya andan, pues solamente con una necesidad voy a utilizar el cochecito. Y actividades domésticas, a muchos nos choca, pero podemos verlas como una oportunidad de actividad física. Y ya para concluir, ¿quién es el verdadero culpable de todo esto? Pues dice Shakira que la monotonía. ¿Será cierto? Yo creo que sí fue culpa de la monotonía, que sí fue culpa de la apatía de estas tres grandes estructuras: el gobierno, la industria farmacéutica, alimentaria, agropecuaria, la sociedad, nosotros como padres. La situación extrema que estamos viviendo hoy de salud es muy compleja y no es producto de algo que pasó hace un año o hace 5 años, es producto de un arrastre de décadas de desequilibrio, de toma de malas decisiones, de este desinterés por parte de los padres, de este interés comercial o intereses políticos. Y bien, en este ecosistema cada uno tiene responsabilidad. Y sobre todo, debo incluir que a veces se culpabiliza mucho al enfermo, al que ya se enfermó, al que está obeso, al que tiene sobrepeso. Y esto lo hace mucho la industria alimentaria, porque es como un poco lavarse las manos y decir, a ver, yo expongo y te propongo una cantidad de productos insanos, que lo que están haciendo es enfermar a tus hijos, pero tú eres el único responsable porque tú lo compras. Y creo que esto debería de cambiar. Y también del gobierno de fomentar programas de prevención y también de completar este consumo o evitar este consumo haciendo y promoviendo pues productos y alimentos sanos. Pero nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? Porque vivimos en este mundo y somos parte de este ecosistema. Pues yo creo que cambiando desde casa, mejorando nuestros hábitos y sobre todo aumentando la demanda de alimentos sanos, aumentando también y exigir al sistema de salud
más programas de prevención, educarnos más, investigar más. Y si un padre quizá cambia, su entorno también puede verse modificado. Y si somos más en el mismo objetivo y también concentrados en el proceso, vamos a tener y avanzar a paso firme y más ligero. Y este ecosistema forzosamente tiene que cambiar. Así que yo el día de hoy pues los invito a cambiar un poquito, a llevarse, que tenemos que movernos, que no queramos que nuestros hijos sean los más activos si nosotros no lo somos. Porque repetimos, los hijos repiten, ¿sí? Si yo les pregunto ahora, ¿vosotros qué habéis visto y repetido en casa? ¿Qué mal hábito de mamá o papá están repitiendo hoy? Y ese hábito muy probablemente estén repitiendo sus hijos. Entonces, creemos conciencia, sobre todo de reconocer que los hábitos que estemos dando hoy van a marcar generaciones. Concluyo ya al final con esta frase de Albert Einstein: la vida es como andar en bicicleta, para tener equilibrio debes mantenerte en movimiento. Muchas gracias, chicos, por su atención. Perdona que se me olvidó decirles e invitarles que yo formo parte de la Sociedad de Padres, ALI, y también ahí tenemos un comité de salud. Entonces estamos abiertos a ideas, a propuestas, a dudas, porque lo que queremos hacer es pues, fomentar este bienestar a nivel del liceo y darles herramientas, construir talleres también para informativos, sobre todo para los padres, para mejorar el bienestar de nuestros hijos. Muchas gracias.